Internet. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, aquí de nuevo estamos en un nuevo programa de Al Derecho y al Revés, el programa que hemos conformado con un grupo de colegas, abogados, contadores, con el propósito de ver sobre las noticias y aquellos temas jurídicos y contables, las dos versiones o las dos miradas, si uno quiere. Y bueno, y traemos invitados, traemos temas específicos y también admitimos, y por favor ayúdennos con esto, admitimos toda clase de interrogantes, preguntas, inquietudes. Así que aquellos que tengan de alguna manera algo para preguntarnos, para decirnos, para hacernos llegar, pueden hacerlo por correo electrónico a alderechoyalrevés2017@gmail.com, o bien también por Twitter a @aldere y al reve, o por Facebook también dejarnos un mensaje a Al Derecho y al Revés, o a los teléfonos directamente al 43251220 o al contestador automático 5254-2353. Tenemos varias vías de comunicación, así que pueden hacerlo. Hoy nos están que llamen más tarde porque están abarrotados los teléfonos en este momento. Tal cual. Hoy nos están acompañando aquí en la mesa el doctor Eduardo Fabián Dubois. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Noches. Un gusto estar acá. Igual. Pocos pero buenos es nuestro lema. Sí, señor, sí, señor. Y también el distinguido contador Enrique Schiarchi. Quien experto en ramos generales. No tanto ramos generales, podemos hacerle un poco de publicidad. Sí, si usted necesita fusionar sus empresas, si necesita hacer una decisión, reorganizaciones, Estudios Schiarchi y Asociados. Sí, señor. Así que adelante. Bueno, hoy tenemos varios temas y algunos entrevistados previstos, pero yo diría que previamente podemos hacer alguna referencia a noticias del día. ¿Qué les parece? Por ¿Quién ejemplo, te lo puede impedir? Ahora Alejandro, que podría hacerlo, no lo tenemos con nosotros, así Alejandro está revisando el juicio de Nuremberg. Está en Nuremberg viendo el tribunal, parece que es muy emocionante, muy interesante. ¿Está obrando como una especie de corresponsal, algo así? Así es. Y está pidiendo hablar, pero se queda sin wifi, así que lo tenemos descomunicado. No sé, algo que se me ocurrió decir, ¿por qué no mencionamos qué está pasando con la Feria del Libro? Que todos nosotros estamos muy cercanos a lo que es el aspecto intelectual, de aquellos temas que nos importan, nos interesan, las novedades, cómo esta feria año tras año creo que va en ascenso, ¿no? En cantidad de gente, en expositores, en escritores que concurren. Es lejos la feria más grande de América en materia de libros. Si bien es un fenómeno armado de alguna manera por la industria editorial, tiene siempre ese famoso eslogan del autor al lector. Yo estuve ayer con una ¿qué tal? Contanos Sofía, algo.
Y bueno, ¿Mucha gente? 1 de mayo esperaba mucha gente, pero por suerte a la hora que yo llegué, de 6 a 8 ya el grueso no estaba, había gente, no tanto, y llego y hay una fila enorme, fila. La fila conducía a 2 autores que estaban firmando sus libros. Estos autores eran nada menos que Pimpinela, los hermanos Pimpinela. Así que bueno. O sea, no solo cantan, sino que escriben, ¿no? Claro, tiene un libro que se llama Los Hermanos. Qué Después bueno. veo otra fila que da hacia un despacho vacío. Y uno dice, ¿y esto? No, en cualquier momento aparece, pero ya la fila estaba ahí. ¿Y quién era? Rolón. Rolón Rolón. es un Sergio interesante Rolón, o algo así, psicólogo, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, hay sin duda de todos los perdidos. Y después fui a otro lugar que había unas señoras sentadas y un cartel que decía, firmamos libros, las autoras firman libros, suponte, no sé, de 5 a 8. Están ahí un poco aburridas solas, claro, es lo que tiene la Feria del Libro. Si sos mediático, no. Bueno, ya tenemos, señores, nuestro primer gran reportaje del doctor Pablo Trevisan. Vamos a hacer la presentación, Pero ¿qué te cómo parece? no. Vamos a entrevistar al doctor Pablo Trevisan, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Nada más ni nada menos, que nombre rimbombante e interesante. ¿Cuáles son las funciones de la comisión? Será uno de los temas que nos explique Trevisan. ¿Cuál es la situación actual del derecho de la competencia en nuestro país, en Argentina? Así que creo que ya lo tenemos al habla y nos vamos a comunicar Vamos a ver si nos dan audio suficiente. con Pablo Trevisan. Buenas hola. tardes. Hola, Pablo. Buenas tardes, gracias por llamar. Doctor Pablo Trevisan, gracias por escucharnos, un gusto. Le habla el doctor Javier Dubois, gracias por acceder a esto. Bueno, queríamos traerle a nuestros oyentes del Derecho y el Revés, que es un programa que un poco tiene temas institucionales, temas empresarios, temas profesionales, esta situación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sobre todo por un hecho puntual, como es la existencia de un proyecto de nueva ley de defensa de la competencia. Entonces, bueno, queríamos interesar un poquito cómo es, en general, para ir a una introducción, ¿no? ¿Cómo está hasta ahora este tema de la competencia en un país como Argentina, que parecería demasiado regulado todo y que la gente pide regulación, ¿no es cierto? Y luego un poquito hablar de la ley, doctor, lo escuchamos con todo entusiasmo. Bueno, gusto. Bueno, son varias preguntas, me parece, de la lectura, ¿no? Claro, si pudiéramos empezar en primer con la lugar, situación actual o la que ustedes recibieron cuando empezó la administración, bueno, un poco eso, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar que, digamos, las normas de competencia, de alguna manera, lo que hacen es establecer un mecanismo para que los jugadores en el mercado puedan justamente competir por sus propios méritos, tener las mismas oportunidades, digamos, de progresar, de manera tal que también eso no solamente beneficia a los propios empresarios, digamos, a las empresas, sino también a los consumidores y a la economía en general, permitiendo, por ejemplo, digamos, tener mejores productos y servicios a valores más razonables o a precios más razonables y con mayor variedad de productos, etcétera. Respecto a la situación de la comisión, nosotros, la nueva gestión que está presidida por el economista Esteban Greco, y somos 4 vocales, el profesor Héctor Deur, la doctora Viesens, la doctora Vidar y en mi caso Pablo Trevisan, ingresamos a inicios del año pasado y encontramos una comisión que tenía, digamos, yo diría, cosas muy buenas y otras cosas por ahí que eran mejorables. En esa comisión, al día de hoy, lo que hemos logrado en este año y pico de gestión, hemos ya triplicado la producción, por llamarlo de alguna manera, de casos. En los últimos 10 años el promedio de casos de la autoridad de competencia era de unos 70 casos al año. Hoy por hoy estamos más allá de los 250 casos al año. ¿Estos son los casos que ustedes resuelven o los que reciben, doctor? No, digamos, hemos recibido un stock enorme, stock en gran parte hemos ido, digamos, resolviendo durante el año pasado y este año en curso, y además obviamente estamos recibiendo nuevos casos todas las semanas, diría, todos los días prácticamente, especialmente, entre otras cuestiones, por la situación de la ley actual. Digamos, hoy la ley en materia de concentraciones establece umbrales muy bajos, con lo cual prácticamente la compra de un kiosco por otro kiosco... Hay que someterlo a la comisión, digamos, ¿no? Claro. Exacto, necesita ser notificado a la autoridad y requiere de una autorización previa de la autoridad.
O sea, el stock de casos era enorme, sigue creciendo por la situación actual de la ley, que es totalmente desactualizada. Pero bueno, digamos, nuestro trabajo ha sido hasta ahora, por un lado, reestructurar la comisión. Hemos creado 4 direcciones, es la primera vez en la historia de la comisión que se crean estos 4 sectores, estas 4 direcciones claramente diferenciadas. Una es de conductas anticompetitivas, otra es de control de concentraciones o de fusiones y adquisiciones, y hemos creado a su vez 2 áreas muy nuevas y que son medulares a los aspectos de la situación actual, la ejecución de la norma, digamos, de competencia en Argentina, que son una, el área de promoción, de defensa de la competencia, y otra el área de estudios. El área de promoción es muy importante, y yendo un poco a colación a la pregunta que hicieron al inicio, ya que en la Argentina, si bien tenemos leyes de competencia hace muchísimos años, casi un siglo diría, la primera ley de defensa de la competencia de 1923, para que se nos idea, Era una la ley realidad penal, es que la ejecución y la cultura de la competencia ha sido bastante baja por diversos motivos en Argentina. Entonces esa área creemos que es muy importante más allá de las otras áreas más de, digamos, de ¿Ustedes ¿no? en la organización interna de alguna manera están preludiando algunas soluciones que traería la ley? Sí, exactamente. El la proyecto ley, por lo menos, ¿no? La situación actual... ¿Le parece que pasemos a dar un panorama de cómo estamos hoy, o qué traería la ley y en qué mejora lo que estamos hoy? Si usted considera que mejora, ¿no? Por supuesto. Sí, hoy tenemos, en primer lugar tenemos un órgano hoy que es desconcentrado, que depende, digamos, de la Secretaría de Comercio, es decir, del Poder Ejecutivo. Es importante recalcar que hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la cual todos, digamos, somos parte de nosotros, en realidad es un órgano desconcentrado. La autoridad, en rigor, es el Secretario de Comercio. La Comisión lo único que hace es dictaminar. Nuestro proyecto, que en realidad es un proyecto que se ha hecho en conjunto, inclusive esto fue un trabajo muy interesante, en conjunto con la diputada Carrió y el diputado Negri, con el apoyo del Poder Ejecutivo. Ese proyecto... Esa formalidad en conjunto en sí misma es valiosa, ¿no es cierto? Porque creo que pocas veces se ha dado que distintos sectores, miradas o intereses consensúen un proyecto. ¿Es correcto? Absolutamente, y de hecho le diría que fue una de las gratas sorpresas nuestras. Nosotros trabajamos hicimos una especie de anteproyecto, un borrador, entre enero del año pasado y junio del año pasado, y en julio nos pusimos a trabajar juntamente con Carrió y Negri, como le decía, sus asesores, que habían presentado hace un mes en mayo del año pasado en 2 proyectos distintos, y llegamos a una especie de un anteproyecto conjunto, y Dios mediante quizás creemos que se va a empezar a tratar la próxima semana en plenario de comisiones en diputados. Doctor, le quiero hacer una pregunta el doctor Schiarchi, que es experto en concentraciones desde lo jurídico. No, la pregunta en realidad, mucho gusto, doctor. La pregunta en realidad es una pregunta más bien de actualidad. En la última semana, en casi todos los programas periodísticos, han analizado la diferencia de precio de productos de primera necesidad, incluso entre la Argentina y otros países, Estados Unidos, España, Italia, y realmente los periodistas estaban escandalizados de la diferencia de precios. En algunos casos se atribuyó esa diferencia a problemas de logística, en otros casos al componente impositivo, y no faltó quien dijo que el problema era la concentración, la cartelización de los supermercados. ¿Usted qué opina al respecto? A ver, nosotros opinamos con nuestros fallos, ¿no? Nuestros dictámenes y en casos puntuales. Obviamente estas situaciones no son desconocidas por nosotros. Sabemos que hay en algunos casos algunos precios, digamos, que pueden llegar a escandalizar a algunos, pero nosotros, insisto, nuestras funciones son básicamente de controlar, y cuando hay denuncias o de oficio, situaciones ya sea por conductas, por cartelización del mercado o por abuso de posición de dominio, en cada caso puntual tenemos que analizar si en ese caso puntual, valga la redundancia, hubo o no hubo alguna práctica anticompetitiva. Como usted bien dijo, puede haber casos que fueron más cuestiones por tributarias o cuestiones digamos, de diversa índole que escapan al área de defensa de la competencia. No descarto que pueda haber habido o no, digamos, casos de cartelización o de abusos, pero digamos, pero la cartelización podría integrar el mayor costo argentino en algunos casos. Absolutamente, si efectivamente se acredita que hubieron cartelizaciones, por ejemplo, por decir en las licitaciones públicas, obviamente
si hay cartelizaciones, se puede llevar como una consecuencia posible a que haya mayores precios, menores cantidades, y todo eso obviamente incide al final del día en los precios y en los precios que pagamos los consumidores finales, ¿no? Doctor, usted nos decía entonces que ahora hay una autoridad de Contralor o una autoridad nacional de competencia que va a ser independiente y no va a depender de un secretario de Comercio como hasta ahora, ¿es correcto? Bueno, ese es el anteproyecto y es como le decía, el proyecto que estamos presentando en conjunto con la diputada Carrió Negri y con el apoyo del Poder Ejecutivo, efectivamente. Esto ayudaría a un órgano nacional independiente, ¿no? ¿Perdón? Ayudaría a que haya un órgano independiente. Absolutamente. Nuestro proyecto es que haya una autoridad nacional de la competencia, que dentro de esa autoridad funcione lo que llamamos el Tribunal de Defensa de la Competencia, que va a tener facultades básicamente de resolución, y dentro de esa área estamos creando además dos secretarías, una de conductas y otra de concentraciones, que lo que creemos que eso es importante porque por un lado se divide la instrucción que van a llevar a cabo estas secretarías, según sean conductas o concentraciones, y la única que va a resolver es el área del Tribunal de Defensa de la Competencia. Hoy la comisión, de alguna manera, hace de fiscal y de juez. Si bien no resuelve en el final, es el que, digamos, instruye, impulsa el expediente y resuelve en un dictamen que le propone a la autoridad de competencia, que hoy es el secretario de Comercio. Pero definitivamente nuestra idea es que esa autoridad de competencia se convierta no ya en un órgano desconcentrado, sino en un órgano descentralizado, autárquico, que tenga presupuesto propio, que tengan además sus miembros, digamos, facultades y que no puedan ser removidos sino por causas objetivas. ¿El que va a resolver es el tribunal de ahora en adelante con la nueva ley o sigue el tribunal como dictaminando? No. Que en caso de pasar nuestro anteproyecto por el Congreso, el que va a resolver es el tribunal, no ya el secretario. Ese tribunal va a ser un órgano, como decía, descentralizado e independiente con facultades de resolución. Y con una apelación a una sala especial que se va a crear en la Justicia Civil y Comercial Federal. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido estos años. En materia de competencia ha habido una discusión entre quiénes son competencias, y la Cámara Penal Económica, y la Cámara Civil y Comercial Federal. Ahora se agregó con la reforma del 2014 la Cámara de Contencioso Administrativo. Nosotros estamos proponiendo una sala especializada en materia de defensa de la competencia porque creemos también que los jueces es importante que tengan conocimiento y especialización en materia de defensa de la competencia, que no solamente implica conocimientos de derecho, sino también de economía, ¿no? Doctor Popri, quien le habla, buenas noches. Una consulta, los fallos son públicos, ¿no es cierto? Las resoluciones, los fallos de la comisión son públicos. Absolutamente. ¿Se publican en dónde? En la página de la comisión, cndc.gov.ar, ahí en alguna de las solapas de la página tienen todos los dictámenes o las resoluciones, los casos según sean conductas, concentraciones, etcétera. Perfecto. Para ayudar a orientar a nuestros oyentes, ¿usted podría mencionarnos alguno de los últimos fallos más trascendentes o importantes o con impacto en la ciudadanía, que alguno de esos fallos que ha tomado, las resoluciones que ha tomado la comisión? Bueno, de los casos históricos hay algunos, como el caso del cemento o el de oxígeno líquido, y casos más recientes, el caso del año pasado, en agosto del año pasado, nosotros más que un caso fue una recomendación como consecuencia de una investigación de mercado que hicimos en el mercado de las tarjetas de crédito, débito y medios electrónicos de pago, donde nosotros propusimos a la Secretaría de Comercio que se inicie una investigación ya formal contra Prisma, que es la dueña de Visa, que a su vez Prisma está conformada por los 14 principales bancos del país. A su vez hicimos recomendaciones procompetitivas al Banco Central para que de alguna manera realice una apertura de lo que se llama la adquirencia en el mercado de tarjetas de crédito. Ese caso ha tenido bastante, digamos, relevancia en el último año, porque a raíz de ese caso después hubieron otras medidas, tanto del secretario como el Banco Central. Doctor, de hecho hubo una especie de autorregulación en ese caso, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿se bajaron comisiones, etcétera, o no? Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? Digamos, se han bajado, a ver, está el tema de la ley de tarjeta de crédito, que no es exactamente lo nuestro, que eso va por cuerda separada, que está con un tratamiento en el Congreso. Por otro lado, hubo un acuerdo, más que llamarlo autorregulado,
diría que hubo un acuerdo tanto entre el gobierno y los principales bancos de bajar esas tasas. Digamos, eso todavía está en funcionamiento, y el caso nuestro puntual, que se abrió una investigación puntual, todavía está abierto, por lo cual mucho más del caso preferiría no comentar. Doctor Trevisan, usted creo al pasar que mencionó que hicieron para resolver ese caso, para estudiarlo, una investigación de mercado, no sé si escuché bien. Sí. ¿Y en qué consistió? Sí. O sea, ¿pueden ustedes, digamos, reunir información a través de distintos mecanismos? Sí, exactamente. Nosotros, como decía antes, digamos, para resumir un poquito las facultades de la autoridad de competencia, en este caso hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, por un lado investigamos conductas, por otro lado investigamos o controlamos el control de concentraciones, como se llama, en caso más que nada de manejo o fusiones de adquisiciones, y por otro lado tenemos facultades propias de realizar estudios de mercado. El año pasado la Comisión abrió unas 12 investigaciones de mercado, estudios de mercado más que nada, y algunas de ellas llegaron, como por ejemplo el caso de las tarjetas de crédito, a una investigación formal, que es la que se abrió en agosto del año pasado. ¿Esos estudios los hacen ustedes mismos o los encargan a consultoras privadas? Lo puede hacer la propia comisión, o también en partes puede obviamente pedir consultas a privados, sean economistas o sean consultores, tengan ciertos partidos en las ramas, pero sí, ambas cosas son posibles. Le comento, parece el proyecto también trae las llamadas medidas remediales, ¿no es cierto? O sea que cuando se ve alguna concentración que puede ser negativa, llegar a algún acuerdo para mitigarla. Eso parece interesante, ¿no es cierto? Así es, hoy la ley en ese sentido es un poco gris, es difícil, digamos, establecerlo con un procedimiento claro. Nosotros creemos que eso es que hay que aclarar, entre otras cosas, ese aspecto de la ley, para que tanto las partes como la autoridad de competencia puedan encontrar una salida aceptable, digamos, para la autoridad y especialmente al interés económico general, que es lo que protege la norma de competencia. Aprovechando que lo tengo acá el doctor Popritin, que es experto en fraudes, quería que nos haga algún comentario sobre la clemencia, sobre esta nueva instituto que aparece para ir detectando los cárteles. Sí, el programa de clemencia, ha estado muy en boga el año pasado en la Argentina el programa o la ley del arrepentido, ¿no? No es lo mismo, pero tiene una lectura muy similar en materia de defensa de la competencia. Es decir, lo que estamos proponiendo nosotros es algo que no es nuevo, digamos, en el mundo internacional, digamos, en la experiencia internacional, perdón, y es básicamente un programa de clemencia, un programa de inmunidad, que básicamente el primero que viene y se autodenuncia tendría una inmunidad absoluta respecto de las sanciones que podrían serle aplicables por participar en un cartel. Un cartel, para los que por ahí no están escuchando. Doctor, es bueno explicarlo, sí. Un cartel, digamos, en el mercado, básicamente cuando dos o algunas empresas se ponen de acuerdo, por ejemplo, para reducir la producción, para aumentar precios, para distribuirse o repartirse mercados o licitaciones públicas. Todo lo cual ocasiona un perjuicio a los consumidores. Absolutamente. Es el peor ilícito en materia de competencia, sin dudas. Y justamente lo que estamos proponiendo es, entre otras cosas, darle herramientas a la autoridad de competencia para poder no solamente sancionar, sino salir y lograr detectar los carteles que, insisto, son el peor ilícito en materia de competencia. Básicamente el programa, como decía, es al primero que se autodenuncia, se le ofrece una inmunidad total de sanciones administrativas, y al segundo, tercero y siguiente, si hubiere, se les ofrecen ciertas reducciones a las sanciones. Está bueno, doctor. Una pregunta desde lo técnico. Pareciera que cambia el concepto de posición dominante y quedaría solamente para los aspectos horizontales. He leído alguna crítica que los verticales deberían también cubrirse, como estarían en la ley vigente. ¿Usted tiene posición tomada sobre esto? No, pero tampoco veo que el proyecto en sí modifique tanto en ese punto. Ajá. Es exactamente en que, digamos, lo que es definiciones de fondo, en ese sentido no estamos tocando mucho las definiciones actuales, por ejemplo, en materia de uso de posición de dominio, o lo que consistiría una posición de dominio en el mercado, ¿no? Claro. Tenemos, por supuesto, en el proyecto, he visto que mejora mucho las sanciones, ¿no? Ya hay sanciones importantes, sí, por el beneficio, la porcentual, la monetaria, que se amplían.
Pero me interesa Sí, mucho sí. el aspecto cultural, porque recuerda cómo empezamos esta charla, ¿no? Un país que viene de tanta regulación, que por ahí tuvo en los 90 ese auge más de libre competencia, que luego se volvió a ciertas regulaciones. ¿Cómo, cómo ve el aspecto regulatorio versus el aspecto competitivo el ciudadano medio, ¿no? Y en esto creo que la ley tiene una institución muy importante. Sí, a ver, en materia de sanciones, hoy está bien la pregunta, porque hoy, a ver, yo soy de la opinión que la ley argentina actual, el estado de la ley actual, básicamente no solo no disuade, sino prácticamente, me animaría a decir que invita a realizar prácticas anticompetitivas, porque uno de los, más allá de que la autoridad hoy no cuenta con ciertas herramientas que la práctica internacional ha demostrado que son necesarias para una autoridad de competencia que quiera salir a ejecutar la norma con criterio y con razonabilidad. Otro de los puntos que tenemos muy flojos en nuestra ley es que las sanciones máximas que establece la ley son realmente muy bajas. Para que se den una idea, la sanción máxima del año 99 era de 150 millones de pesos, en aquel entonces eran 150 millones de dólares. Hoy esa sanción son menos de 10 millones de dólares. Un caso de cartelización marcado en grandes cantidades, casos de reditúa en los beneficios ilícitos de esas empresas cartelizadas en miles de millones de pesos, no en 9 o 10. Digamos, lo que quiero decir acá es que, además de las facultades de la comisión, que hoy son un poco escasas a los efectos de detectar las conductas, en el caso que uno detecte las conductas, las sanciones que uno puede imponer realmente son muy bajas. Es decir, la disuasión de la ley actual es prácticamente nula. Nosotros estamos proponiendo ir hacia un lineamiento distinto para las sanciones, teniendo en cuenta no solamente montos, como el caso de los 150 millones que le comentaba en la actual ley, sino además establecer hasta el doble, por ejemplo, de los beneficios ilícitos que han obtenido las empresas que tienen involucradas en la práctica anticompetitiva, o hasta el 30% de volumen de negocios del mercado relevante en el cual se produjo esa práctica, y si ninguno de esos dos puntos puede ser determinado, además hay algunas otras particulares de esos dos puntos, pero si ninguno de esos dos se puede, sí, ahí eventualmente podría ir hasta una sanción que va hasta los 200 millones de unidades móviles, como llamamos nosotros, que palabras menos, más, hoy serían 200 millones de dólares como sanción máxima, en caso que no se puedan determinar los otros parámetros, ¿no? No sé si muy claro, digamos, pero es un parámetro sobre el beneficio ilícito obtenido, otro sobre el porcentaje o el volumen, digamos, del mercado en cuestión, y otro, en caso que no se pueda terminar esos dos, un tope máximo monetario, digamos, que hoy serían 200 millones de unidades móviles. ¿Todas las sanciones consisten exclusivamente en multas monetarias o hay sanciones de otro tipo? Hoy en día las sanciones básicamente son órdenes de cese, obviamente, es decir, cuando hubiera una sanción por una práctica, una de las sanciones que impone la autoridad es que se cese la comisión del acto. Otra es la económica, o la pecuniaria, esta que mencionaba recién, en base a estos parámetros, y en principio, digamos, la autoridad no tendría muchas más facultades que esas. Se ha discutido, por ejemplo, el caso de las sanciones de prisión, pero nosotros consideramos que quizá no sea el momento oportuno en Argentina. Que así había empezado en la historia, ¿no? En la historia había empezado así, con la vieja ley de antimonopolio. ¿Dónde, perdón? En la historia argentina había empezado con la prisión, porque la ley de monopolio estaba en el Código Penal. Exacto. Claro, y después se fue dejando, ¿no? La primera ley fue de... Claro. Doctor, para ir cerrando, y muchísimas gracias por su atención, sé que se está por ir ya de su trabajo. Me interesa el tema de la Subsecretaría de Fomento. ¿Qué rol le ve a esta unidad? Bueno, la subsecretaría, a ver, nosotros en la redacción del proyecto, como decía antes, hemos tenido mira mucho la experiencia internacional, pero no solo la experiencia internacional, sino también la experiencia local, nuestra historia, ¿no? Como decía antes, tenemos una ley desde 1923, o sea, hace casi 100 años que tenemos norma de competencia en Argentina, pero justamente dentro de la baja ejecución, por llamarlo de una manera, la norma de competencia en los últimos años en la Argentina, a su vez, como consecuencia también de otros diversos factores. Hemos analizado, por ejemplo, el caso del Reino Unido, que ellos tienen un área donde justamente el gobierno de turno
podría proponer ciertas investigaciones o ciertas áreas del mercado que quisiera que sean investigadas por parte de la autoridad. Para que eso se haga de una manera formal, legal, y no de manera por ahí espuria o gris, hemos propuesto la creación de la Subsecretaría de Fomento de la Competencia, que de alguna manera va también a colgar, por decirlo de una forma, de lo que hoy sería la Secretaría de Comercio. Es decir, el gobierno de turno, sea cual fuere y el color que fuere, va a tener en sus manos una herramienta para poder proponerle a la autoridad de competencia, que insisto, debería ser un autoridad independiente, va a tener los canales formales de proponer digamos, ciertas áreas, ciertas cuestiones que crea que son oportunas investigarse por parte de la autoridad. Esa es básicamente la función que tendría la Subsecretaría de Fomento de la Competencia que estamos proponiendo en nuestro proyecto. Bueno, doctor, perfecto, muchísimas gracias. Lo quería aprovechar para comprometerlo. Estamos organizando en el Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA un curso, como hemos dado en otros años, sobre competencia, y nos gustaría realmente contar con el apoyo de ustedes desde la comisión. Será un gusto, muchas gracias, y la realidad, como le decía antes, uno de los pilares de nuestra gestión es no solamente salir a investigar, a sancionar y a controlar, sino también a salir a promover y a crear esta cultura de la competencia que en Argentina es muy necesaria, y para eso estamos, así que será un gusto ir bueno, con quienes ustedes quieran. Muchísimas gracias, y bueno, esperemos que este proyecto se convierta en ley a la brevedad, ¿eh? Muy buenas noches. Ojalá, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Internet para decirle feliz cumpleaños a las 12 clavadas, para encontrar algo que le guste y sumarlo al carrito. Internet para saber cómo llegar a la fiesta y para avisar que ya estás abajo. Y para que cuando lo vea y pregunte cómo hiciste para conseguirlo, simplemente digas, nada, estoy en Internet. Internet para que todo suceda. Arnett y Personal. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, señores, acá seguimos con Al Derecho y al Revés. Ya tienen nuestros teléfonos, pero no llamen porque están totalmente abarrotados. Y bueno, en nuestro programa tenemos otra entrevista muy interesante, pero mientras hacemos el contacto, vamos a ir conversando algunos pequeños temitas. A mí me interrumpieron con la Feria del Libro, sí, yo me enojé y no sigo más y no voy a contar más. Y contanos un poquito. Voy a contar que vi por primera vez una impresora 3D. ¿Alguno la vio? No, la vi Es impresionante la impresora. Muy, muy interesante. Estaba ahí en un stand de la ciudad. Estaban haciendo un obelisco de plástico, como corresponde a la impresora 3D, que tardaba 3 horas y media en hacerse. Nada que ver con los libros. Bueno, digamos que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque es impresora. Ahora, en materia de novedades o alguna disertación de algún escritor conocido, ¿qué podés mencionar? Mira, Pérez Reverte está en Buenos Aires, va a presentar su última novela, y Falcó se llama, y con un personaje muy interesante que actúa entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y él tiene un reportaje que le hicieron hoy en
en La Nación en el que dice, mire, yo como dentro de mí tengo cosas buenas, pero tengo cosas muy malas, en vez de salir a matar, escribo. Está muy bueno, sublima escribiendo. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con nuestro programa. Tenemos ahora la entrevista al contador Carlos Pacios. Carlos Pacios, expresidente de la SIGEN. Le doy la palabra a Alfredo Popritkin, nuestro especialista en estos temas. Carlos Pacios es un distinguido colega contador público que tuvo la posibilidad y ha presidido la Sindicatura General de la Nación durante buena parte del periodo de gobierno de Néstor Kirchner y parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Carlos, bueno, yo creo que es uno de aquellos funcionarios que ha intentado, se ha esforzado por actuar con la mayor independencia respecto de lo que ha sido el controlado por la SIGEN, que es el Poder Ejecutivo, y ha hecho todos los esfuerzos en ese sentido, además de introducir una serie de cambios en la SIGEN, pero tenemos la particularidad que Carlos Pacios tuvo que salir de una manera más o menos, no sé si violenta, pero sí de un día para el otro, porque él se puso firme cuando le quisieron imponer desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, ciertos controles excesivos respecto de la empresa o la sociedad Papel Prensa, y él simplemente por no corresponder se negó, y bueno, y el camino fue el camino de salida su cargo. ¿Y saben quién lo reemplazó a Carlos Pacios? Nada más ni nada menos que el famoso doctor Daniel Reposo, que tiene una historia no tan limpia en lo que tiene que ver con los controles en nuestro país, pero ya lo tenemos en línea, Carlos Pacios, lo vamos a presentar y decimos buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Al contrario, un placer. Y queríamos de alguna manera, para nuestros oyentes, contar parte de la historia saliente de tu gestión, porque muchas veces aquellos funcionarios dedicados a los controles, que realizan toda una tarea bastante importante para nuestro país, que tiene que ver con controlar hacia dónde va el dinero de nuestro presupuesto, en qué utilizan los fondos, las distintas reparticiones y organismos del Estado. Y bueno, muchas veces no le prestamos atención y sabemos que existen funcionarios de primera. Claro, lo que aparecen en los diarios o resaltan en sus nombres son aquellos que cometen irregularidades, pero tú te has esforzado muchísimo y quisiera que nos cuentes un poquito cómo fue aquel periodo duro para vos y en donde, bueno, mantenerse en el cargo no fue nada fácil y optaste por cumplir con tu trabajo, con tus funciones, antes de decir que sí a cuestiones improcedentes o excesivas o arbitrarias que te querían imponer desde la superioridad. Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, yo provengo de la actividad privada, no de la política ni de la función pública. Y accedí a trabajar en la función pública porque en aquel momento, bueno, me ofrecieron trabajar en la jefatura de gabinete de ministros en la época de Néstor Kirchner, allá por el 2003. Y desarrollé actividades primero como asesor, después como director de presupuestos y contrataciones, más tarde como director general técnico administrativo, hasta que a fines del 2007, durante el 2007, Leandro Despuy, de la Auditoría General de la Nación, me hizo la auditoría correspondiente después de unos 15 años que no se le hacía auditoría externa a la jefatura de gabinete de ministros. El resultado fue interesante desde el punto de vista de la gestión, no se encontraron irregularidades, y bueno, Alberto Fernández era el jefe de gabinete entonces, y se me ofreció ir a trabajar como síndico general adjunto en la Sindicatura General de la Nación, o quedarme como subsecretario en la jefatura de gabinete de ministros. La verdad que la parte de la Sindicatura General de la Nación era algo muy interesante para mí. Consecuentemente accedí a irme a trabajar como síndico adjunto, y eso fue durante todo el 2008, hasta que en el 2009 me nombraron síndico general de la Nación, y básicamente traté de generar algún tipo de cambios en el sentido de que, digamos, hacer un plan de auditoría fuerte con los gerentes, siempre trabajando en equipo, y por otro lado, rotar
a los síndicos jurisdiccionales y a sus respectivos equipos de tal forma que no se fueran síndico y equipo a otro ministerio, sino que se cambiaran síndicos y equipos mezclándolos para que no hubiera tanta relación entre síndico y equipos y entre equipos y ministerios. Yo visité todos los ministerios en aquel momento, todos los organismos centralizados y descentralizados que tenían gente de la CIGEN, y bueno, básicamente lo que yo sostenía era cambiemos los equipos porque se supone que estamos trabajando con auditoría interna, que son procesos y oportunidades de mejora de la gestión, con lo cual pueden estar cualquier equipo en cualquier ministerio. Estamos hablando de procesos, no estamos hablando de conocimiento técnico en materia de algún ministerio en particular, que por otra parte cualquier equipo que llega tiene que aprender, en todo caso, alguna particularidad sobre el ministerio o el organismo que le toque. En ese contexto, luego que se perdieron las elecciones del 2009, a manos de Narváez en la provincia de Buenos Aires, bueno, el clima dentro del gobierno era un poco difícil, digamos así. Entonces primero se me pidió que no publique más los informes, yo los seguí publicando de todos modos. Después empezaron a venir algunos funcionarios de segunda línea de determinados ministros a pedirme hacer determinados trabajos que yo no estaba dispuesto a compartir, les manifestaba que no, hasta que me llegó el momento de Guillermo Moreno tratando de obligarme, por pedido de la presidenta y del expresidente fallecido Néstor Kirchner, a hacer un informe de últimos 5 o 6 años llenos de irregularidades en los balances de papel prensa. Yo lo que le dije clarito fue, mira, yo no voy a hacer esto. Es un pedido a la presidenta. Decirle a la presidenta que me llame y le explico. Yo no voy a hacer esto por una sencilla razón. No voy a hacer nada que no tenga los elementos pertinentes para dar un informe, no de lleno de irregularidades, sino de la situación objetiva de la empresa. No me parece que sea la manera en que se tienen que hacer las cosas. Bueno, eso llevó dimes y diretes, apretes por parte de Guillermo Moreno, lo cual era habitual en aquel momento por parte de él, llamadas a la 1 de la mañana en mi casa, hasta en fin, una serie de cuestiones que terminaron renunciando yo a mi función, porque no estaba dispuesto a hacer lo que yo no consideraba que era pertinente, objetivo y transparente. Y la verdad que hoy a la distancia me congratulo de haber hecho eso, por pedido de la presidenta, obviamente, que me pidió la renuncia. No estoy diciendo que yo me fui por mi cuenta, yo resistí para tratar de dar vuelta a la situación, pero bueno, fue inútil, me pidieron la renuncia, renuncié, y obviamente estoy muy tranquilo, me volví a dedicar a lo que yo siempre hice, que fue la actividad privada. He trabajado en muchos lados y la verdad que me fue mejor, diría yo, profesionalmente, a pesar de que me había ido muy bien antes de ingresar a la función pública, mucho más me fue a partir de que me fui del gobierno, porque claro, en aquel momento, imagínense, no era fácil decirle que no a un presidente y mucho menos a Guillermo Moreno. Muchas gracias. Yo me planté y hice lo que considero que tenía que hacer y no solo me arrepiento, creo que fue acertado de mi parte porque estoy tranquilo, limpio, sin ningún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista de mi gestión. Contador Pacios, con transparencia. Javier Duá lo saluda, mucho gusto y gracias por atendernos, que sabemos que está en un día complicado. Quería preguntarle sobre el grado de profesionalización de la CIGEN. O sea, ustedes llevan procedimientos que son internacionales, son locales, están homologados, están auditados. ¿Tuvo usted que hacer algún cambio en los procedimientos? Y cuéntenos un poquito desde el punto de vista profesional, de alguna manera, ¿no? El equipo de gerentes que me acompañó en aquella oportunidad, que estimo que es casi, salvo alguna excepción de rotación de gente, el mismo equipo actual que conduce el síndico general de la Nación Rial, gente muy profesional de muchos años dentro de la CIGEN, procedimientos que hemos evaluado oportunamente, que siempre, obviamente, pueden mejorarse. De hecho, nosotros tratamos de incorporar algunas mejoras, siempre con las recomendaciones de los gerentes, a los cuales yo les confié la gestión, supervisados obviamente en forma personal por mí.
Pero el caso más importante, creía yo, y de hecho estábamos obviamente ayornados a los últimos, digamos, tipos de procedimientos profesionales fuertes comparados incluso con otros países de América Latina, gente muy profesional, los gerentes de la CIGEN, muy profesional, lo vuelvo a reiterar, pero el cambio más importante que yo consideré en aquel momento que había que hacer era tratar de lograr que aquellos síndicos jurisdiccionales con equipos que trabajaban hacía varios años en el mismo organismo público, digamos, esa relación entre auditor y auditado, que a mí me parecía que en algún momento tenía que romperse, porque no me gustaba, digamos, ¿no es cierto? Yo fui auditor también en la actividad privada. No me gustaba el tema de que haya 5 años o 6 años o 7 años que un equipo de auditoría trabajara con la misma gente de un organismo determinado. Esto en empresas privadas está de alguna manera también controvirtiéndose, ¿no? Hay ciertas normas, creo que imponen rotar los auditores. No sé, Enrique Schiarchi, que estás acá presente. Es una buena práctica la rotación de auditores. Que es una práctica, me parece a mí, que profesionaliza todavía más la gestión del auditor, porque le quita este relacionamiento personal. Un componente subjetivo por el cual uno ve las cosas bien. Claro. Entonces, en ese contexto, yo lo que trataba de explicarle a los gerentes, que tomaron con muy buena predisposición, digamos, el cambio que íbamos a generar, y que no se dio porque se presentó mi renuncia antes, pero era tratar de modificar todos los ministerios en términos de auditores con equipos, no de las unidades de auditoría interna, sino de las unidades de auditoría de la CIGEN, que son los que controlan a las unidades de auditoría interna de los diferentes organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional. Carlos, sí. No te quería preguntar, cuando vos salís de la CIGEN e ingresa Daniel Reposo, en definitiva termina haciendo lo que a vos te pidieron que hagas y te negaste en cuanto a transformar el organismo en algo simbólico, en algo abstracto que no cumplía con sus funciones. Y me refiero específicamente, por ejemplo, en publicar los informes, hacerlos públicos a través de la página de internet, en cuanto a no transformarse en un apéndice del Poder Ejecutivo, siendo utilizado como elemento de presión en algunos casos y de ocultamiento de irregularidades en otros. Es decir, ¿qué opinión te merece la gestión del doctor Reposo? Mira, yo lo que podría decir, a mí no me gusta opinar sobre funcionarios que me sucedieron, digamos. Lo que te puedo decir es que yo me junté con Reposo el día que entregué la CIGEN y le dije, mira, esto es lo que estamos haciendo, estas son las medidas que yo quería tomar, la dotación es tal, los gerentes son estos y confío en ellos. Él es un hombre de la CIGEN, con lo cual conoce a todos los que trabajan en la CIGEN. Él es una planta permanente de la CIGEN que hoy, bueno, está, digamos, derivado a otro lugar para trabajar, pero él está en la CIGEN por, calculo yo, por lo menos unos 20 años como planta permanente, con lo cual, de hecho, él estaba trabajando con Amado Vudú en el ANSES antes de ser el síndico general de la Nación. Y me pidieron que lo mandara para Economía, Vudú me pidió que lo mandara para Economía, y yo le dije, mira, no tengo ningún problema por un tiempo, porque después yo voy a hacer rotaciones de gente. Pero lo cierto es que yo le dije lo que en mi opinión eran algunas cuestiones de las cuales él se tenía que cuidar, y es que iba a hacer lo que a mí me habían pedido y que yo no hice. El caso más, digamos, claro, es el famoso tema de los coches que Vudú quería comprar para el Ministerio de Economía, claro. Que yo le dije, no necesitas esos coches y mucho menos sin licitación pública. Ellos lo querían comprar a una empresa, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa, pero era una empresa que le compraba todos los coches que vendía todos los coches al gobierno, y yo le dije, mira, yo no voy a dar un precio testigo sobre esto si no hay una licitación pública abierta. Y él me dijo, soy el ministro de Economía.
De hecho, yo soy el síndico de la Nación. De hecho, ese caso en la actualidad... Está en un tema en tribunal. Claro, hubo procesamientos y está encaminado hacia un juicio oral. Es decir, tenías razón en su... Claro. Yo no voy a hacer nada que me lleve a Comodoro Pi. Por lo tanto, este tema está terminado para mí. Pero tengo entendido que después ya vino Daniel y bueno, esas cosas se firmaron. Yo le recomendé que no lo hiciera en su momento porque no era transparente eso. Pero bueno, viste, cuando a veces la política está por encima de, digamos, del trabajo profesional, si Dios quiere, porque si no, no se entiende de otra manera. Bueno, acá el contador Schiarchi te quiere hacer una pregunta, Carlos. Sí. Carlos, entiendo que la labor de la SIGEN, el ámbito es las empresas donde tiene participación el Estado, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Sí. O sea, y donde se realiza una auditoría. Los procedimientos de auditoría que ustedes utilizan, ¿qué son? ¿Normas internacionales de auditoría, normas de auditoría locales o tienen normas propias, dada la especialidad? En general, cuando yo llegué a la SIGEN ya teníamos las normas que estaban vigentes en aquel momento y bueno, hicimos algunos análisis sobre dichas normas y en todo caso lo que se podía hacer era mejorarlas, cambiarlas un poco, dependiendo de, digamos, los tiempos en que se tenía que ejecutar el plan de auditoría, realizar tal vez algunas modificaciones. Yo en este momento te diría, no recuerdo si se hicieron algunas modificaciones o cuáles se hicieron y cuáles no, pero era un tema de discusión permanente con los gerentes de la SIGEN, ¿viste? Ahí hay un cuerpo de 5 o 6 gerentes que deciden todos los organismos centralizados y descentralizados del Poder Ejecutivo Nacional y síndicos generales adjuntos, los cuales trabajan con un gerente general nombrado por uno mismo, quien quiero yo que sea mi gerente general, y ese equipo de gente hay reuniones donde se intercambian necesidades de modificación de cosas, se hacen sugerencias y demás, pero la reconversión de procedimientos tiene que ver con el trabajo interno de la propia SIGEN, que promueve determinados tipos de cambios de procedimientos de auditoría que los transmite incluso a las unidades de auditoría interna. O sea, se autorregula la SIGEN en esta materia. Efectivamente, sí. Bueno, se autorregula. una pregunta para los oyentes desprevenidos, no nosotros. ¿Cuál es la competencia de la SIGEN? ¿Qué tipo de empresas o organizaciones hace la sindicatura? La SIGEN, ¿qué tipo de competencia tiene? Tiene unidades, tiene sindicaturas jurisdiccionales en todos los ministerios y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, tiene síndicos de comisión fiscalizadora en empresas que tienen participación estatal minoritaria o mayoritaria, y por lo tanto la gente se distribuye, aproximadamente cuando yo estaba eran 500 auditores, se distribuyen en todos esos lugares y son los que trabajan con las unidades de auditoría interna de cada organismo, que dependen del ministro o del responsable del organismo en el cual trabajan esas unidades de auditoría interna. Lo que hace la SIGEN es controlar que todos los trabajos que hacen las unidades de auditoría interna estén correctamente planificados y correctamente realizados. Sus recomendaciones, puede hacer recomendaciones la SIGEN sobre los trabajos de las unidades de auditoría interna, y además la SIGEN brinda capacitación a las distintas unidades de auditoría interna en la medida que ellas lo solicitan o que la SIGEN entiende que son necesarios. Bien, cuando auditan ustedes empresas privadas con participación del Estado, ahí se sujetan a las normas de contabilidad generales, de auditoría generales, ¿es así? ¿O usan sus propias normas? Porque vos fíjate que en las empresas con participación estatal están los síndicos de comisión fiscalizadora, que son los que van a reuniones de directorio, son los que revisan los balances, son los que firman los balances, o sea, son auditorías más contables, digamos. Carlos, soy Alfredo Popritkin. Te quería hacer bien, estuvimos hablando, pero te quería hacer mención a algo que nosotros hemos charlado ya privadamente en más de una ocasión, sobre alguna cuestión que vos has detectado y que de alguna manera la inquietud creo que la estás trasladando a los tribunales para que se investigue debidamente, pero te quería preguntar si vos querés
sin quizás mencionar las personas involucradas o sí, en fin. Si nos querés comentar algo sobre esas irregularidades que en su momento tuviste en cuenta o estás ventilando porque no te dejaron tranquilos, creo que ni a vos ni a tu conciencia, respecto de ciertas actuaciones que no han sido del todo correctas o ajustadas a derecho. ¿Tenés algo? ¿Querés comentarnos algo o preferís no hacerlo en esta ocasión? Yo te podría decir esto. Estoy incluido dentro de gente que tiene que ir a atestiguar en el juicio que le hicieron a Romina Piccolotti cuando era la secretaria de Medio Ambiente o de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Era la época en que yo era director general de la jefatura de gabinete de ministros, por situaciones que hicieron que yo le pidiera al jefe de gabinete, Alberto Fernández, en aquel momento, a través de el subsecretario del cual yo dependía, que le agregan un servicio administrativo financiero a ella, porque yo no firmaba más cosas que me llegaban, digamos. Claro, ahí había... Eso terminó, digamos, en un traslado del servicio administrativo financiero, sacándomelo yo de encima, el de la Secretaría de Ambiente, y que después derivó en que Romina tuvo que renunciar, y le echaron del gobierno, digamos, y a partir de ahí tuvo que enfrentar, tengo entendido, algún juicio en el cual yo fui citado, y no sé las preguntas que me van a hacer, pero no tengo ningún problema en responder lo que tenga que responder. Eso en el ámbito de la jefatura. Y en el ámbito de la CIGEN ocurrieron 2 o 3 cuestiones que yo las transmití a las autoridades correspondientes en aquel momento por encima mío, que era al Poder Ejecutivo, pero que la verdad, sinceramente, prefiero, digamos, no comentar con nombres y apellidos, pero eran situaciones de algunas irregularidades, fundamentalmente llegadas a mí en pedidos de precios festivos sin licitaciones públicas. Ah, mira vos. Carlos, la verdad que te agradezco porque yo sé que no te resulta muy sencillo hablar de estos temas, por todo lo que significó aquel periodo de trabajo para el Estado por parte tuya. Y bueno, nada, quiero agradecerte porque me parece que todo lo que nos ha comentado en gran parte son primicias que hasta el día de hoy no se han ventilado en ningún ámbito, así que te agradezco. Nosotros somos contadores y abogados muy interesados en estos temas y pensamos que la mejor forma de crecer o mejorar respecto de los controles hacia el Estado es dando a conocer los problemas, ventilándolos para que la ciudadanía los conozca. Así que muchas gracias, tal vez más adelante volvamos a tomar contacto contigo. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias Carlos. a vos, y lo único que quisiera decir es que me sentí muy cómodo con el equipo profesional de la CIGEN cuando trabajé, gente con la cual de alguna manera uno mantiene algún contacto en esto de la profesión, y nada, tratando de manejarme de manera honesta y transparente como siempre lo hice, así que estoy muy tranquilo. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Adiós. Les mando un abrazo, adiós. Adiós. Bueno, señores, con esto tiempo cumplido, muchas gracias. Me quedó la pregunta de si hay abogados en la CIGEN. Me preocuparía que no, de esos 500 contadores no hubiera ni un abogado, por lo menos, bueno, Raposo, para un patrocinio. Es abogado, ¿no? ¿Es contador? Pero bueno, así están las cosas. Bueno, gracias a todos. Nos quedó pendiente un par de temas que pasaremos al martes próximo, sí, Alfredo. Hasta el martes próximo y gracias por todo. Nos estaremos viendo y también pueden conseguir la grabación de este programa para aquellos que han ingresado tardíamente, que lo vamos a dar a conocer. Va a estar en YouTube, publicado la totalidad del programa, tanto en audio como en imagen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Internet para decirle feliz cumpleaños a las 12 clavadas, para encontrar algo que le guste y sumarlo al carrito. Internet para saber cómo llegar a la fiesta y para avisar que ya estás abajo. Y para que cuando lo vea y pregunte cómo hiciste para conseguirlo, simplemente digas, nada, lo vi en Internet. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar.